En este trabajo vamos a explicar la ruta y las expresiones de la época de Don Quijote. Este es el mapa general de la ruta de Don Quijote. Campo de Montiel. Y comenzó a caminar por el antiguo y conocido Campo de Montiel. No lejos del camino, por donde iba, una venta que fue como si viera una estrella. Bosque. No había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba. Camino. Recogió las armas hasta las astillas de la lanza y liólas sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda y del cabestro asno, y se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía. Molinos de viento. Campo de Criptana. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento, que ahí, en aquel campo, y así como donde Quijote lo vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas. Puerto Lápice. Y, hablando en la pasada aventura, siguieron el camino de Puerto Lápice, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso, por haberle faltado la lanza. Peña de la Sepultura. Y, queriendo leer otro papel de los que había reservado del fuego, lo estorbó una maravillosa visión, que tal parecía a ella que improvisamente se les ofreció a los ojos, y fue que, por encima de la peña donde se cavaba la sepultura, pareció la pastora Marcela, tan hermosa que pasaba su fama su hermosura. Valle. Ordenó, pues, la suerte y el diablo, que no todas veces duerme, que andaban por aquel valle paciendo una manada de hacas galicianas de unos arrieros gallegos. Venta o castillo, donde se prosiguen los innumerables trabajos que el bravo Don Quijote y su buen escudero Sancho Panza pasaron en la venta, que, por su mal, pensó que era castillo. Camino. En estos coloquios iban Don Quijote y su escudero, cuando vio Don Quijote que por el camino que iban venía hacia ellos una grande y espesa polvoreda, y en viéndola se volvió Sancho y le dijo: Este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Camino. Yendo, pues, de esta manera, la noche oscura, el escudero hambriento y el amo con gana de comer, vieron que por el mismo camino que iban venían hacia ellos gran multitud de lumbres. Bosque por la noche. Era la noche, como se ha dicho, escura, y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos, cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y manso ruido. Molino. En esto comenzó a llover un poco, y quisiera Sancho que se entraran en el molino de los batanes. Camino. Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta 12 hombres a pie, ensartados, como cuentas, en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todos con esposas a las manos. Sierra Morena. De lo que le aconteció al famoso Don Quijote en Sierra Morena, que fue una de las más raras aventuras que en esta verdadera historia se cuentan, que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros. Toboso, prosiguiendo con su historia, dice que así como Don Quijote se emboscó en la floresta, encinar o selva junto al gran Toboso. Camino hacia Zaragoza. Finalmente, después de otras muchas razones que entre los dos pasaron, volvieron a subir en sus bestias y siguieron el camino de Zaragoza. Bajo los árboles. La noche que siguió al reencuentro de la muerte la pasaron Don Quijote y su escudero debajo de unos altos y sombrosos árboles, habiendo, a persuasión de Sancho, comido Don Quijote de lo que venía en el repuesto del rucio. De camino a Miranda. Y démonos prisa,
dijo Diego, que se hace tarde, y lleguemos a mi aldea y casa, donde descansará vuestra merced. Alrededores de Miranda. Poco trecho se había alongado don Quijote del lugar de don Diego, cuando encontró con dos como clérigos o como estudiantes, y con dos labradores, que sobre 4 bestias asnales venían caballeros. Cueva de Montesinos. De las admirables cosas que el extremado don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. Venta. Y en esto llegaron a la venta, a tiempo que anochecía, y no sin gusto de Sancho, por ver que su señor la juzgó por verdadera venta y no por castillo como solía. Río Ebro. Por sus pasos contados y por contar, 2 días después que salieron de la Alameda, llegaron don Quijote y Sancho al río Ebro. Prado. Sucedió, pues, que otro día, al poner del sol y al salir de una selva, tendió don Quijote la vista por un verde prado, y en lo último del vio gente, y llegándose cerca, conoció que eran cazadores de altanería. Castillo. Suma era la alegría que llevaba consigo Sancho, viéndose, a su parecer, en privanza con la duquesa, porque se le figuraba que había de hallar en su castillo lo que en la casa de don Diego y en la de Basilio, siempre aficionado a la buena vida, y así tomaba la ocasión por la melena en esto del regalarse cada y cuando que se le ofrecía. Isla de Barataria. Digo, pues, que con todo su acompañamiento llegó Sancho a un lugar de hasta 1000 vecinos, que era de los mejores que el duque tenía. Diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado el gobierno. Camino. Sucedió, pues, que no habiéndose alongado mucho de la ínsula del su gobierno, que él nunca se puso a averiguar si era ínsula, ciudad, villa o lugar la que gobernaba, vio que por el camino por donde él iba venían 6 peregrinos con sus bordones, de estos extranjeros que piden la limosna cantando. Sima. Y quiso su corta y desventurada suerte que, buscando lugar donde mejor acomodarse, cayeron él y el rucio en una honda y oscurísima sima que entre unos edificios muy antiguos estaba, y al tiempo del caer se encomendó a Dios de todo corazón, pensando que no había de parar hasta el profundo de los abismos. Campo. Cuando don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías, y volviéndose a Sancho, le dijo: La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Camino. Era fresca la mañana, y daba muestras de serlo asimismo el día en que don Quijote salió de la venta, informándose primero cuál era el más derecho camino para ir a Barcelona sin tocar en Zaragoza. Tal era el deseo que tenía de sacar mentiroso aquel nuevo historiador que tanto decían que le vituperaba. Playa de Barcelona. Y una mañana, saliendo don Quijote a pasear por la playa armado de todas sus armas. Valle. En esto estaban cuando sintieron un sordo estruendo y un áspero ruido que por todos aquellos valles se extendía. Patio principal del castillo. Entraron al patio principal del castillo y viéronle aderezado y puesto de manera que les acrecentó la admiración y les dobló el miedo, como se verá en el siguiente capítulo. Y ahora vamos a hablar de las expresiones de la época de don Quijote. Expresiones: hacer alto, parar, frenar. Poco desviados de allí, hicieron alto estos 3 carros y cesó el enfadoso ruido de sus ruedas. En amor y compañía, en buenas relaciones, en buena armonía. Y aún la del asno, que siempre le seguía por donde quiera que guiaba, en buen amor y compañía. Venir como anillo al dedo, oportuno, ser lo más adecuado en un momento preciso, venir a cuento, ajustarse a lo que se necesita o requiere. Y el mal, para quien le fuere a buscar, que viene aquí como anillo al dedo. Secos como aristas, comparación que se establece por denominarse aristas las envolturas de los cereales,
y leguminosas una vez secas y separadas de grano. Lo quisiera decir hechos mis ojos fuentes, pero la consideración de nuestras desgracias y los mares que hasta aquí han llovido los tienen sin humor y secos como aristas. De mal arte, con mal estilo, en malas condiciones. Viéndole, pues, caído en el suelo y que ya los pastores se habían ido, bajó de la cuesta y llegóse a él, y muy hallóle de muy mal arte, aunque no había perdido el sentido. Necesitar Dios y ayuda. Encontrarse ante una gran dificultad para cuya superación se necesita todo esfuerzo y ayuda. Porque tengo para mí, aunque lloviese Dios reinos sobre la tierra, ninguno sentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale 2 maravedís para reina, condesa le caerá mejor, y aun Dios y ayuda. Bailar el agua, halagar, adular, someterse o adelantarse a los deseos del otro. Pero sobre todo aviso a mi señor que si me ha de llevar consigo ha de ser con condición que él se lo ha de batallar todo y que yo no he de estar obligado a otra cosa que a mirar por su persona en lo que toca a su limpieza y a su regalo, que en esto yo le bailaré el agua delante. En balde, infructuoso, inútil, improductivo. ¿Piensa vuestra merced caminar este camino en balde y dejar pasar y perder un tan rico y tan principal casamiento como este? Coser la boca, callar, no decir ni palabra. Y, con todo esto, nos hemos de coser la boca, sin osar decir lo que el hombre tiene en su corazón. Buscar tres pies al gato, andarse con sutilezas, intentar buscar razones donde no las hay. Váyase vuestra merced, señor, norabuena, su camino adelante, y enderécese este bacín que trae en la cabeza. Al cabo, al final de todo, en último lugar, por fin, finalmente. Tal es la enemistad que me tiene, más al cabo han de poder pocos sus malas artes contra la bondad de mi espada. Cargar la mano, exagerar, abultar, recargar las tintas. Con estos pensamientos, más honrados que acertados, ni provechoso, estuvo otro día escuchando a Lotario, el cual cargó la mano de manera que comenzó a titubear. No catarse, no enterarse de las cosas que suceden a tu alrededor. Pero hételo aquí cuando no me cato, que remanece un día la melindrosa Marcela hecha. Por cima, por encima, sobre. Luego esparcieron por cima de la sepultura muchas flores y ramos. Poner a cobro, guardar, poner a buen recaudo. Vuestras mercedes, señores, se pongan en cobro antes que abra. Dar coces contra el aguijón, empeñarse en intentos vanos. Y si vos queréis porfiar y espolear, y dalle, será enojar a la fortuna y dar coces, como dicen, contra el aguijón. Coger en mal latín, coger en falta, descubrir un error. Verdaderamente, señor Don Quijote, dijo don Lorenzo, que deseo coger a vuestra merced en un mal latín continuado y no pudo, porque se me desliza entre las manos como anguila. Coger las de Villadiego, marcharse apresuradamente. Que según él puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego. No lleva pergenio de volver por él jamás. Corazón de encina, persona cruel, inhumana, insensible. Mando de yo, dijo Sancho, pobre doncella, mando te digo, mala ventura, pues la has sabido con una alma de esparto y con un corazón de encina. Detrás de la cruz está el diablo, expresión utilizada para indicar que la bondad y la malicia no siempre van por separado. Y tornó a decir que si vuestra señoría no me quisiere dar la ínsula por tonto, yo sabré no dárseme nada por discreto, y yo he oído decir que detrás de la cruz está el diablo. Sacar de cuajo, arrancar de raíz. Y estoy maravillado como no le han acusado al santo oficio, y examinándole y sacándole de cuajo en virtud de quien adivina. Tener cuenta, tener cuidado. Y fue menester que los demás tuvieran mucha cuenta con no reírse, por no, a caballe, de correr del todo. Caer en cuenta, comprender de repente algo que no se entendía, no se recordaba o no se había notado hasta el momento. Y vengo a caer en la cuenta de esta verdad cuando algunos me dicen y me muestran señales de las cosas que he hecho. Venir a cuento, sea apropiado o conveniente. En esto sigo la antigua usanza de los andantes caballeros, que se mudaban los nombres cuando querían o cuando les venía a cuento. En cueros, desnudo.
Quiero, digo, que me veas en cueros y hacer 1 o 2 docenas de locuras. Dar lugar, dar ocasión, permitir. Pero ahora quiso la buena suerte que se detuvo el accidente de la locura y le dio lugar de contarlo hasta el fin. En demasía, en exceso. Que yo confieso que he andado algo risueño, en demasía. A derechas, correctamente. El miedo que tienes, dijo don Quijote, te hace, Sancho, que ni ves ni oyas a derechas. Dimes y diretes, habladurías, cotilleos. Pedro no quiso volver a entrar en más dimes ni diretes con don Quijote. Otro gallo te cantará. Indicar aquellas cosas sería totalmente distintas si fueran en otras circunstancias. A fe que si las hubieras conmigo, otro gallo te cantará. Dar gato por liebre, engañar. Porque el caballo en que iban a mí me pareció que antes volaba que corría, y así no hay para qué venderme a mí el gato por liebre.